El doctor, tengo que anunciar, el doctor Fixamudio no nos va a poder acompañar. Se le presentó un problema de último minuto. Pide disculpas por no poder estar aquí presente como él lo hubiera querido. Yo le he propuesto al doctor Valadez que me permita informarle acerca de los distintos temas, las ideas, tantos conceptos que se han discutido a lo largo de estos 2 días. Por supuesto, él ha estado en muchas de las sesiones, pero le pedí que me diera oportunidad de informarle en una visión integral de qué es lo que se ha venido discutiendo en el núcleo de cada una de las mesas, pidiéndole además que después nos hiciera el favor pues de dar su exposición y también de alguna manera orientarnos a manera de una especie de reacción a lo que yo voy a leer a continuación, y que nos permita pues trazar líneas de examen, de estudio, de discusión más allá de este seminario. Entonces voy a proceder a dar una especie como de, no le llamo relatoría, pero sí una identificación de temas relevantes, misma que someto a consideración del doctor Valadez y de todos los aquí presentes. Y quisiera iniciar mi intervención con una pregunta que está en el fondo de todo este ejercicio que hemos venido haciendo en los últimos 2 días. Y la pregunta que quisiera yo plantear es la siguiente: ¿cómo hacemos avanzar el conocimiento científico? ¿Cómo podemos impulsar el avance del conocimiento científico? Primero, hay que tener alguna idea de ciencia. La ciencia, propongo, trata de la construcción de esquemas o de modelos conceptuales que esquematizan los fenómenos empíricos y los insertan en un sistema de conceptos en el cual obtienen su sentido científico. Si esto es así, si aceptamos esta premisa, entonces el avance del conocimiento científico depende de la extensión de los conceptos que ya existen o bien de la construcción de nuevos conceptos. Y esto lo menciono porque este seminario se ha planteado el reto de hacer avanzar el conocimiento en el ámbito de la ciencia jurídica, explorando la posibilidad de extender los significados de conceptos que han sido fundamentales para explicar y para operar el sistema jurídico mexicano, y examinando la pertinencia y aún la necesidad de construir nuevos conceptos que sirvan para alcanzar esos mismos objetivos. Todo ello en el contexto del impacto e influencia de la globalización y de la gobernanza global sobre el sistema jurídico mexicano. Cada área del derecho tiene sus propias problemáticas y enfrenta sus propios retos, como se ha visto a lo largo de las sesiones de este seminario. Mencionaré a continuación algunos de los que se han discutido de manera muy breve, tratando de identificar esas líneas que requieren reformulación conceptual para hacer avanzar el conocimiento científico jurídico. Derecho internacional. Voy a proceder por áreas del derecho. Derecho internacional. Al parecer, el derecho internacional público ha extendido considerablemente su ámbito de aplicación respecto de áreas que antes se pensaba eran de la exclusiva competencia de los Estados. Esto parece indicar que está cambiando el objeto del derecho internacional público, al tiempo que se fortalecen instituciones internacionales de diverso tipo, las cuales han empezado a ejercer algo parecido a la autoridad pública estatal, condicionando y determinando la conducta de estados e individuos de manera creciente. Esto ha provocado algunas reacciones de parte de la academia y de los gobiernos,
Una de ellas tiene que ver con el surgimiento de una preocupación sobre el tema de la legitimidad de dicha autoridad. ¿Cuál es su fundamento? Se ha propuesto en esta temática un enfoque o desarrollar un enfoque que tenga una aproximación con sensibilidad constitucional a las actividades de las instituciones internacionales. Por otro lado, se ha hablado del problema del desconocimiento del derecho internacional, el duro y el blando. Y aquí se ha incluido a los tratados, observaciones generales, informes, criterios, declaraciones. Todas ellas son fuentes poco conocidas, se dijo hace rato, fuentes poco conocidas que cambian estructuralmente ámbitos normativos internos. En un nivel más general, se percibe la preocupación acerca de cómo disciplinar los nuevos poderes desregulados del mercado y de la política que han adquirido gran fuerza con la globalización. Y ante esto, se va abriendo paso la propuesta de incorporar un enfoque de derecho público en el manejo de la gobernanza global. De esto trata precisamente la propuesta del derecho administrativo global y el enfoque de la autoridad pública internacional que desde hace años se vienen discutiendo en diversos círculos académicos. Derecho constitucional. En esta rama del derecho y sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos ha surgido el problema relativo a cómo explicar y conceptualizar una situación en la que un mismo problema de naturaleza constitucional, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, puede implicar a tribunales estatales, internacionales y supranacionales en la búsqueda de una solución. Aquí el gran reto parece ser cómo estructurar la relación entre dichos tribunales. El esquema mental tradicional nos lleva a buscar fórmulas de solución basadas en el principio de jerarquía, pero hoy se duda si esto debe ser así. ¿Debe necesariamente algún tribunal tener la última palabra? Un camino alternativo y promisorio es el que ofrece el enfoque propuesto por el llamado transconstitucionalismo, según el cual se puede pensar en una relación basada en la disposición para el aprendizaje de tribunales nacionales e internacionales, mediante la formación de una red transversal constructiva. A su vez, ello exige identificar cuáles son las precondiciones y el método para generar conversaciones constitucionales constructivas entre tribunales del orden jurídico internacional y del orden jurídico estatal. Y al parecer una de esas precondiciones es precisamente la consideración de que ninguno de esos conjuntos de tribunales pueden presentarse legítimamente como poseedor de la última ratio discursiva. Derecho administrativo. Un motivo de preocupación proviene de la percepción de que el impulso y establecimiento de normas generales y uniformes por parte de diversos regímenes internacionales, como los de la OMC o los de los tratados de libre comercio, pone en duda las prerrogativas del derecho administrativo tradicionalmente en manos de los diferentes estados para regular las relaciones entre la administración pública y los gobernados en las áreas más diversas. Ante este fenómeno, los estados parecen haber perdido cierta autonomía en la fijación de las políticas públicas y en la atención y cuidado del interés público o el interés general, entendidos como producto de necesidades y de decisiones internas. Asimismo, la globalización y la gobernanza global han impulsado una reestructuración de las relaciones entre el Estado y el mercado a nivel mundial, favoreciendo el fortalecimiento de actores privados a través de procesos de privatización y desregulación. A su vez, esto ha llevado a la propuesta de idear un nuevo derecho administrativo capaz de llevar a actores privados o híbridos que ejercen funciones antes consideradas como públicas, valores de derecho público como transparencia, control, rendición de cuentas y participación.
Esto implicaría pensar en un derecho administrativo que sea aplicable a cualquier sujeto que ejerza poder administrativo, independientemente de que sea público, privado o híbrido. Por otra parte, se ha propuesto también que un nuevo derecho administrativo debería diseñar procedimientos y mecanismos para que valores no económicos sean escuchados y atendidos por parte de actores privados a quienes se les haya transferido o delegado funciones públicas. Derecho laboral. Todo parece indicar que es posible asociar los cambios en el derecho laboral a instituciones, procesos, influencias identificadas con la globalización o la gobernanza global. La reestructuración de la economía mundial asociada a la globalización está forzando cambios en el derecho laboral tradicional, impulsando, por ejemplo, nuevas formas de contratación. Asimismo, han surgido fenómenos nuevos que inciden sobre el contenido del derecho laboral. Por ejemplo, han aparecido los códigos de conducta empresariales en la regulación de las relaciones laborales. Además, la llamada deslocalización empresarial tiene un impacto determinante en las relaciones laborales y el derecho del trabajo, lo mismo que los procesos de integración económica y comercial que han creado las llamadas zonas francas industriales, en donde se privilegia el interés de atraer inversión extranjera por encima de los derechos laborales. Por otro lado, parece haber un desfase importante entre el derecho laboral internacional, es decir, normas y criterios de la OIT, y el derecho laboral nacional, lo cual ha llevado a los especialistas y a los sectores interesados en el tema a dirigir su atención hacia la posibilidad de fortalecer los mecanismos de escrutinio de la OIT en relación con el contenido y aplicación del derecho laboral nacional y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección del trabajo. Finalmente, se empieza a explorar cuál es la naturaleza, modalidades, alcances y efectos de las cláusulas de responsabilidad social en los tratados de libre comercio y el potencial que tienen para fortalecer los derechos de los trabajadores y los mecanismos para alcanzar su plena eficacia. Derecho procesal. Existe una discusión sobre el tema de si es verdad que los procesos de integración económica comercial se ven afectados por la existencia de grandes diferencias en cuanto a las reglas del litigio ante los tribunales. UNIDROIT parece sostener que la respuesta es afirmativa, por lo que ha propuesto los llamados principios Ali-UNIDROIT sobre el litigio civil transnacional, con la idea de armonizar el derecho procesal civil en los procesos de integración. Esto plantea un arduo trabajo de derecho comparado tendiente a la identificación de principios de justicia civil comunes que sirvan como base para impulsar la armonización en la materia. Derecho del comercio y de las finanzas internacionales. Las nuevas realidades de intercambios e interdependencias globales presionan para crear un régimen jurídico coherente y uniforme más allá de las fronteras nacionales en el ámbito del derecho del comercio y de las finanzas. La tendencia a uniformar porciones de los sistemas jurídicos nacionales, impulsada por esquemas como el de la OMC, parece poner en duda la idea del legislador nacional como representante de la voluntad popular, como elemento de autodeterminación colectiva, base del Estado democrático nacional. Por otro lado, todo parece indicar que se está creando un sistema uniforme relativo a las reglas de contratación internacional al margen de los estados nacionales, en cuya construcción participan activamente agencias internacionales de diverso tipo, como la Cámara de Comercio Internacional, la International Law Association, el Comité Marítimo Internacional, entre otras, y los propios comerciantes. Como parte de este proceso, crece y se consolida el arbitraje internacional en la resolución de disputas comerciales al margen del Estado, aunque hay que reconocer que el Estado, sigue jugando un papel relevante en el tema de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, conforme a la Convención de Nueva York de 1958 en ese tema. Por otro lado, estamos ante un escenario de enorme heterogeneidad de normas
y diversidad de fuentes del derecho uniforme del comercio internacional, usos y prácticas, normas modelo, guías jurídicas, formularios contractuales, contratos tipo, códigos de conducta. Esto plantea un reto importante de sistematización. Adicionalmente, se ha planteado el problema de cómo garantizar la uniformidad de aplicación de ese derecho uniforme por parte de jueces de distintas jurisdicciones y también por parte de árbitros. Del derecho penal, me quedo con las magníficas exposiciones del doctor García Ramírez y del doctor Arturo Villarreal que acabamos de escuchar. Las tenemos muy frescas y paso a la reflexión final. Después de todo lo que hemos estado escuchando en las sesiones de este seminario, considero que la ciencia jurídica debe superar el esquema conceptual y la agenda de trabajo académico trazado bajo el paradigma estatal. Es preciso hacer esfuerzos por avanzar hacia un programa de investigación que incorpore elementos de un universo jurídico muy distinto y mucho más complejo que el existente por lo menos en los últimos 2 siglos. Debemos ser capaces de integrar en nuestras agendas de investigación regímenes internacionales y transnacionales que han adquirido gran relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hay que hacer notar la novedad de este contexto en relación con la ciencia jurídica, cuyo objeto se encuentra más allá del Estado nacional. En este sentido, se ha venido debilitando la ciencia jurídica habitualmente centrada en un solo sitio de producción normativa, que es el Estado. Hoy día, el estándar, lo dije ayer y lo repito porque creo que es importante, hoy día el estándar de la investigación de calidad debe afrontar los problemas desde una perspectiva más amplia que tome en cuenta las estructuras normativas e institucionales de la llamada gobernanza global en que los estados nacionales se encuentran inmersos. Doctor Diego Valadez, queridos amigos, colegas, este es un apretado resumen de todo lo que hemos venido discutiendo en los últimos 2 días. Creo que se abren líneas importantes de reflexión y de análisis y, bueno, es lo que quería yo someter a consideración de usted y, por supuesto, escuchar su reacción a lo que acabo de decir. Muchas gracias. Es un serio compromiso en el que me ha puesto el doctor Serna, porque yo estaba programado solo para hacer algunas consideraciones finales. Gracias, doctor Serna, pero le tomo la palabra en un sentido importante en el que estoy seguro todos estaremos de acuerdo. Esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en la que hayamos podido participar en mucho tiempo. Hemos escuchado más de 30 muy sesudas, muy importantes, muy conceptuosas reflexiones que partieron desde los discursos inaugurales que escuchamos ayer por parte del presidente de la Corte, del rector de la universidad y del organizador y convocante de este simposio, hasta este formidable cierre en el que nos hace una apretada síntesis el doctor Serna, y después de haber escuchado las extraordinarias exposiciones que, por fortuna para nosotros, disfrutamos esta mañana, aunque, como le decía el doctor García Ramírez, lamenté mucho en lo personal, y estoy seguro de que todos estamos en las mismas circunstancias, de que los ponentes hayan tenido que restringir su exposición en el tiempo. A todos nos habría encantado escuchar más tiempo, a todos. Pero también la brevedad tiene sus ventajas, porque se nos transmite la quinta esencia de cada uno de los problemas, de cada uno de los grandes temas abordados. Ha sido importante también en este simposio ver la presencia de juristas jóvenes, o como ponentes o como moderadores
o como relatores, de manera que se han cumplido muchísimos objetivos, desde una amplia participación temática hasta una nueva forma de conceptualización de los temas que nos interesan. Yo quiero decir a todos los presentes que no están enterados, como lo estamos los ponentes, varios de los cuales estamos aquí, que el doctor Serna nos hizo trabajar mucho antes de estas jornadas. Nos proveyó de lecturas, nos convocó a seminarios preparatorios, nos ofreció, como dijo el doctor García Ramírez, preguntas y guías temáticas para desarrollar aquí. De manera que esta organización de la cual ahora nos hemos beneficiado estuvo precedida por un trabajo muy serio, muy consistente, metódico, inteligente, decidido, con enorme dedicación por parte de quien lo organizó. Y en esa medida sí mi intervención debe fundamentalmente dirigirse a formular un reconocimiento genuino, entusiasta, admirativo por el trabajo que ha hecho José María Serna. En lo personal, quiero decir con toda modestia que he aprendido mucho en estos 2 días, como aprendí en la fase preparatoria a la que ya me referí. Yo creo que ningún investigador que disfrute su trabajo lo hace si no está dispuesto a aprender todos los días, si es que esto es posible, y la verdad sí lo es. A veces se aprende con más velocidad y con mayor intensidad, como ha sido el caso de estas 2 jornadas. Yo quiero decir que desde la perspectiva de mi materia, que es el derecho constitucional, me he enriquecido enormemente y voy a comentar con ustedes algunas de las reflexiones que me suscita el haberlos escuchado a varios de los presentes y a muchos de los que no están ahora aquí con nosotros, pero nos enriquecieron con sus aportaciones. En primer lugar, se hace evidente que estamos ante la necesidad de formular una tipología de la globalidad o de la mundialidad, porque podemos encontrar que hay elementos de carácter regional que aceptamos como globales sin serlo, y hay elementos temáticos que sí son efectivamente globales. O sea, hay 2 fuentes diferentes de expresión de la globalización. Encontramos que temas como el comercial, el financiero, el tecnológico tienen regulación global planetaria, pero encontramos que aspectos como el jurisdiccional, que ha sido también objeto de enorme interés por parte de los participantes, tienen estrictamente dimensión regional, con excepción de la Corte Penal Internacional, pero que también es de alguna manera o está de alguna manera limitada solo al caso de los países que han suscrito las convenciones correspondientes. Y aquí es donde nos encontramos con un fenómeno de enorme interés. Miren ustedes, la globalización podría ser considerada como un fenómeno orwelliano, por aquello de la granja de los animales, de la granja famosa, en que un cerdo dice todos los animales somos iguales, pero no somos más iguales que otros. Bueno, en materia de globalización, todos estamos globalizados, pero unos están más globalizados, estamos más globalizados que otros. Y hay los que globalizan y hay los que son globalizados. Y hay países que se sustraen a la globalización o que son hegemónicos en los procesos de globalización. Haciendo una cuenta rápida, seleccionando solo 6 de los países que aparecen entre las 10 economías más importantes del mundo: Estados Unidos, China, Japón, Rusia, India y Canadá. Bueno, estos países que no están sujetos a jurisdicciones internacionales, por ejemplo en materia de derechos humanos, suman el 49.9% del PIB mundial con cifras de 2012, o sea, el 50% de la riqueza mundial está en manos de estos 6 países.
Y esos 6 países representan a su vez el 46.8, o sea, el 47%, también casi la mitad de la población mundial. Entonces nos encontramos con que ya aquí de entrada la globalización es hemiglobalización. Bien, pero si vamos a otros aspectos, veremos que el proceso que tanto nos interesa y que tan valioso resulta para estas nuevas reflexiones, el proceso de globalización, presenta también algunas paradojas importantes. El doctor García Ramírez hacía referencia a que algunas cosas son muy positivas, otras no lo son tanto. Y voy a entrar al tema que se planteó desde las palabras introductorias del doctor Serna, que fue recogido por varios de los ponentes y en el cual fue también muy enfático el doctor Enrique Cáceres. Este seminario es un seminario que generará nuevas reflexiones y del cual debemos desprender una nueva agenda de trabajo para el futuro. Por ejemplo, además de los tipos de globalización, que yo creo que es un tema que debemos tratar de abordar de la tipología de la globalización, nos podemos encontrar con que hay claras similitudes entre algunas áreas geográficas y claras diferencias con otras. Es el caso de los derechos humanos. Sí hay un proceso convergente en el caso de Europa, pero fundamentalmente, pero ni siquiera de toda Europa, nada más de la Unión Europea. No podemos incluir ahí a Ucrania. Inclusive vemos que justamente su incorporación o no incorporación a la Unión dio lugar a lo que estamos presenciando. Pero el resto de la Europa del Este, sujeta todavía a la influencia rusa, está muy alejada de ese proceso, comenzando por la propia Rusia. Bien, encontramos que hay una gran similitud entre Europa y América Latina en materia jurisdiccional de derechos humanos. Sin embargo, hay una diferencia importantísima. La composición de la Corte Europea es una composición en la que participan todos los miembros de la Unión Europea. Hay un juez correspondiente a la nacionalidad de cada país de la Unión Europea. Mientras que en el caso nuestro, de América, son 34 los países del área, 25 los que suscribieron y ratificaron el Pacto de San José, y 7 los jueces, que podrían muy bien ser todos teóricamente de la misma nacionalidad, porque no hay ninguna disposición que lo impida. De manera que allí la presencia del Estado es diferente. En el caso, el peso que tiene el Estado nacional en la composición de la Corte Europea y que tiene el Estado nacional en la Corte Americana es diferente. ¿Qué significa? Que también estamos hablando de 2 tipos de Estados distintos. Como hablamos de otro tipo de Estado cuando forma parte del orden internacional, pero no forma parte del ordenamiento que protege los derechos humanos. Allí también es otro tipo de Estado. De suerte que con relación a lo que nos decía el doctor Serna en este momento, lo que tenemos que hacer es una revisión del concepto de Estado, entendiendo que sí hay Estados que siguen obedeciendo al patrón renacentista y hay otros Estados que corresponden a un patrón del siglo XXI. Pero nos encontraremos también con que los estados dominantes, hegemónicos en el panorama internacional, son los que obedecen al patrón clásico, no al patrón contemporáneo. Y esto plantea problemas de relación muy complejos. Otro aspecto que también debe entrar en nuestra agenda del futuro es no el concepto de Estado, sino el concepto de democracia. Porque, ¿qué ocurre con el proceso legiferante nacional que obedece a lo que conocemos como sistema representativo, con la sola excepción de estados como el suizo, donde
la elaboración normativa forma parte de procesos referendarios. Pero el constitucionalismo contemporáneo, con esa excepción, se ha formado todo en torno al sistema representativo. ¿Y qué está pasando con la legislación de fuente internacional que se aplica nacionalmente? Que no corresponde al modelo de democracia representativa, sino de democracia delegativa, en los términos que acuñó O'Donnell hace 20 años. Que sí es democrático porque la fuente de legitimidad original viene de procesos selectivos o electorales, pero la expresión no. Y entonces fijémonos en que le estamos dando el mismo nivel, no del orden legal legislativo, sino del orden constitucional, a elaboraciones normativas que proceden de un sistema democrático representativo y a elaboraciones normativas que proceden de un sistema democrático delegativo. Estamos constituyendo ahí una verdadera contradicción. Contradicción, por cierto, que los estados nacionales resuelven de una manera muy mañosa. Perdonen que use esta expresión tan coloquial. Pero vean algo de lo que nos sentimos tan orgullosos. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos en nuestro país. Y el segundo párrafo del artículo primero, que es tan importante, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todos estamos muy contentos con esto. Y se debate acerca de la jerarquía normativa. Y se dice que ya no hay jerarquía que ponga por encima la Constitución de los tratados, sino que forma parte de un bloque de constitucionalidad. E inclusive se objeta la decisión o el debate tenido en la Corte con relación a si las normas constitucionales internas pueden o no modificar el alcance de los tratados. Pero ocurre que exactamente en el mismo decreto se modificó el artículo 89 de la Constitución. Claro, cuando leemos la Constitución, ya no el diario oficial, sino nada más la Constitución, pues nos quedamos con el capítulo primero y nos quedamos con el artículo primero. ¿Pero qué nos dice el artículo 89? Repito, publicado en el mismo decreto. Nos dice que son facultades del presidente de la República dirigir la política internacional, celebrar tratados, etcétera, y le agregaron en 2011, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos tratados. Claro, los tiene que someter al Senado, es el único candadito que le pusieron. Pero fíjense ustedes, qué fenómeno. Lo que tiene equivalencia constitucional, que corresponde la Constitución a un proceso en el que participa el órgano reformador de la Constitución, puede ser hecho todo esto, modificado, reinterpretado, retirado por el presidente de la República, que se reserva el derecho de iniciativa. Resulta que con relación a la Constitución tienen derecho de iniciativa todos los diputados y todos los senadores, pero con relación a una parte del bloque de constitucionalidad nada más tiene derecho de iniciativa un solo señor. Y lo puede modificar con el apoyo de la mayoría que tenga en una sola Cámara. Ya no necesita de la otra Cámara, y mucho menos del resto del sistema revisor de la Constitución. Entonces, hay que ver con cierta reserva nuestros grandes triunfos, porque resulta que le estamos negando a la Corte y le estamos negando al poder revisor o al órgano revisor de la Constitución lo que ya le atribuyó la propia Constitución al presidente de la República. Bien, pero ¿qué más hay en esto? Que el derecho internacional o las fuentes internacionales del derecho nacional son elaboradas por delegados de los gobiernos, no por delegados de los congresos. De manera que ahora, la forma elíptica como los gobiernos han encontrado la facultad de poder legislar es ponerse de acuerdo entre los diferentes jefes de Estado y jefes de gobierno.
y resulta que se pongan de acuerdo en América, por ejemplo, una decena de presidentes, pueden modificar la estructura constitucional de los estados, de sus estados nacionales. Ya no necesitan contar con mayorías calificadas en los congresos, ya no necesitan un mandato popular. Y resulta que justamente cuando estamos discutiendo si para reformar la Constitución o no es utilizable o válida la figura del referéndum, nos encontramos con que para modificar la Constitución los presidentes no necesitan de ningún referéndum, basta con que se conecten con otros 10 jefes de gobierno y con eso tienen mayoría suficiente en la Asamblea de la OEA para hacer las determinaciones que consideren más adecuadas. Por lo mismo, en la siguiente fase tendremos que considerar el impacto de este proceso en la, digamos, sustitución del viejo concepto de democracia representativa por el cual tanto se ha luchado para dar lugar a el reconocimiento ya con carácter constitucional de la democracia delegativa. Y para que advirtamos que la famosa separación de poderes cada día se diluye en mayor medida. Otros aspectos que tenemos que ver sí corresponden a lo que muy bien ha señalado el doctor Serna ahora y lo señaló desde el inicio, el concepto de Estado. Yo personalmente no estoy tan seguro de que el Estado se debilite. Más bien creo que al Estado, al contrario, le ha resultado altamente funcional este procedimiento o este procesamiento legislativo de fuente internacional. En primer lugar, porque ese sí lo acaparan, lo monopolizan los gobiernos y no tienen participación, como dije a ustedes, los legisladores, el sistema representativo. Pero en segundo lugar, porque también tiene una justificación importante. Y por eso, repito, creo que no necesariamente debilita a los estados, sino los fortalece. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tienen los estados nacionales al recurrir a la formulación internacional de la legislación? Bueno, podemos ver que en algunos casos la asimetría entre los grandes estados y los pequeños estados dificulta los términos de la negociación bilateral. Pero cuando los pequeños estados se refugian en los grandes organismos y promueven solidaridad y cohesión en torno a ciertas medidas, pueden enfrentarse con mayor éxito en cuanto a negociación con los grandes estados. Ha sido, por ejemplo, el tema de la defensa de los aspectos ambientales, o ha sido uno de los temas de la defensa de los derechos laborales, aunque con enormes limitaciones, porque, por ejemplo, Estados Unidos no reconoce en materia de trabajo de migrantes los derechos que figuran en instrumentos internacionales sobre la materia. Y no se ha buscado utilizar el gran poder que da la negociación multilateral para obtener ventajas y soluciones para problemas tan graves como en el caso mexicano es el de nuestros emigrantes. Y no lo hacemos justamente por temor reverencial, porque y por falta de solidaridad, porque el problema que tienen los trabajadores mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños, ahí termina. Ya no afecta ni a los panameños, ni a los colombianos, ni a los argentinos. Bueno, a los argentinos ahora sí un poco más, después de su crisis. Pero lo que ocurre es que allí nos encontramos con un Valladar que está planteando, relaciones políticas fácticas que consisten en que no tenemos capacidad de negociar lo suficiente, de adoptar disposiciones internacionales vinculantes para los estados como el caso de Estados Unidos, los estados hegemónicos. Pero aquí hay otra diferencia también importante entre la legislación de fuente internacional y la legislación de fuente nacional. En la legislación de fuente nacional no se requiere para su aplicación del consentimiento del destinatario. O sea, nadie nos pide permiso cuando modifican ninguna de las leyes que se nos aplican. En el caso de la legislación internacional, el Estado sí, o sea, el destinatario, que es el Estado nacional,
sí tiene la facultad de no firmar, o de no ratificar, o de denunciar. De suerte que una gran diferencia, que también apunta en el sentido de fortalecer al Estado, es que allí el destinatario de la norma es el titular del derecho de aceptar esa norma o no, o incluso de modificar su alcance mediante las cláusulas de reserva. Como se puede ver, esto no debilita la estructura del Estado, sino la fortalece. Hay otro efecto importante que tiene esta elaboración internacional del derecho, y es que permite resolver a los Estados nacionales problemas técnicos complejos que los propios Estados por sí mismos no pueden resolver. Problemas sobre todo en materia, por ejemplo, de legislación de telecomunicaciones, o de legislación sanitaria, o de legislación ambiental. Y uno nuevo que apareció fundamentalmente en los procesos de transición. Le da legitimidad al Estado Nacional. O sea que muchos procesos de legitimación que no son susceptibles de ser obtenidos mediante la acción interna del Estado, son obtenidos mediante la acción externa del Estado. Entre otras cosas, las políticas relacionadas con los derechos humanos, que han tenido para los estados de matriz autoritaria, como es el caso mexicano, una enorme ventaja. Han concedido todo en materia de libertades públicas a cambio de no conceder nada en materia de responsabilidades políticas. De manera que la élite gobernante se ha quedado con la totalidad del poder a cambio de darnos más libertades. Qué bueno que tenemos más libertades. Pero estamos tan involucrados en ese proceso que nos damos por conformes con esas libertades que, ciertamente siendo muy preciadas, no son todo. Por eso subsisten formas de concentración del poder que están legitimadas por la aceptación de este tipo de elementos importantes, como son la defensa de los derechos humanos. Por tanto, también ahí se fortalece el Estado, no se debilita. Y otro aspecto que resulta muy importante, miren ustedes, ayer el discurso del presidente de la Corte fue importantísimo, como lo fueron todos, el del doctor Serna y el del rector. Pero pensemos en qué situación estaría la Suprema Corte de Justicia si no fuera el órgano de garantía de los derechos fundamentales y si no estuviera recibiendo, aceptando, como lo ha hecho, las decisiones tomadas por la Corte Interamericana. Pues sería un órgano más débil de lo que es. Y el Estado se fortalece cuando se fortalecen sus órganos. El reconocimiento que se le dio y se mencionó ayer, y por el que se le hizo un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, que por cierto es un reconocimiento quinquenal, o sea, ni siquiera se da todos los años, muestra que hay otros órganos del poder que se van fortaleciendo. Nada más que, ojo, en este proceso de globalización solo se han fortalecido dos órganos del poder. En primer lugar, el del gobierno, y en segundo lugar, el jurisdiccional, no el legislativo, no el representativo. Y eso es lo que creo que nos queda en la agenda por venir. Voy a concluir con algo que me interesa mucho, particularmente por estar con nosotros la doctora Mariela Morales. Como ya dije, el tema de derechos humanos ha sido un tema fundamental, y sobre todo su orientación jurisdiccional, y nos acompañan aquí en este momento un ex juez y expresidente de la Corte y un actual juez de la Corte Interamericana. Aunque ya comenté que hay diferencia en la integración de los órganos jurisdiccionales, de todas maneras hay afinidad en los temas. Esta afinidad no se da con el resto del mundo. O sea, no existe nada semejante en Asia. Y hay algo que comienza, que está en la fase germinal, en África. Pero en África la Corte de Derechos Humanos entre 2008 y 2014 apenas ha resuelto 20 casos. Suerte que todavía está muy lejos de alcanzar los estándares de Europa o de América Latina. Hay una preocupación, y por eso mencioné a la doctora Morales, porque en el Instituto Max Planck,
que, como dijo ayer nuestro convocante y organizador de este simposio, el doctor Serna, ha sido muy receptivo y además ha colaborado, y lo muestra la presencia de la doctora aquí, está construyendo un importante estudio orientado a la identificación del jus comune americano, o latinoamericano, o iberoamericano. Yo creo que tenemos que ampliar el ángulo, porque realmente hay una superregión que puede globalizarse de una manera muy acompasada, que es la Unión Europea y América, por lo menos América Latina y del Caribe. Porque es justamente en estas dos grandes regiones mundiales, que no tienen en el orden demográfico la importancia numérica que de las que ya mencioné, en el orden económico sí por Europa, pero no llega tampoco a lo que representa el 50% del PIB. Pero son estas dos grandes regiones donde sí se están desarrollando patrones normativos semejantes y donde podemos buscar qué niveles de afinidad existen y qué niveles de método o qué tipo de método podemos utilizar para movilizar también nuestra identificación continental, que en este momento se refiere fundamentalmente a la orden jurisdiccional de los derechos humanos, mientras que en Europa ha avanzado a numerosos aspectos que sí tienen que ver con el gobierno real de sus países. Hay por lo mismo una amplia agenda que se deriva de esta afortunadísima y muy fructífera experiencia a la que nos ha convocado el doctor Serna, en la que han participado todos ustedes con mucho entusiasmo, en la que hemos podido beneficiarnos, como ya dije, de luminosas exposiciones y que llega a su fin exactamente 2 minutos antes de la hora que el doctor Serna había programado. De manera que hasta en eso acertó. Comenzó puntual, termina puntual, y todos debemos darle un enorme aplauso a José María Serna por su éxito. Y bueno, pues muchas gracias. Yo digo que es el inicio de una reflexión. Así está planteado desde el inicio este proyecto, y la idea es llevar esa reflexión más allá de la propia universidad, más allá del propio instituto, con el compromiso de armar una serie de mesas redondas como desprendimiento del seminario en la Facultad de Derecho de esta universidad y en otras escuelas de Derecho con quienes ya tenemos ese acuerdo. Yo nada más les agradezco una vez más su interés, su participación, a todos los colegas. Diego, doctor Sergio García Ramírez, nos honra la presencia de Eduardo Ferrer, Mariela, César Astudillo, colegas, doctora Elvia, Arcelia. Nos honra mucho el que hayan participado en este evento, y a todo el público asistente, muchas gracias por su participación y por sus preguntas. Y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Espero hasta pronto.